La historia escribe a los vencedores con tinta brillante y a sus familiares con lápiz pálido en los márgenes, especialmente si esos familiares son mujeres, especialmente si son hijas del sultán Solimán el Magnífico, cuyo reinado brilla en la historia como una edad de oro y cuya vida personal ha sido diseccionada en series y libros. Conocemos a Hürrem, al príncipe Mustafa y a Mehmed, a Mihrimah, pero en la sombra de esta grandeza imperial, en los intersticios entre las líneas de las crónicas secas y las leyendas exuberantes, se esconde un fantasma, una joven sin un retrato claro, sin un destino definido, casi sin voz. Su nombre es Razieh Sultan. No es simplemente otra hija en la larga lista de hijos del soberano. Es un enigma histórico, un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Si la historia de la dinastía otomana es un fresco grandioso, Razieh es un fragmento borroso, casi desvaído en una esquina, sobre el cual los historiadores libran batallas silenciosas pero encarnizadas. ¿Existió siquiera? Y si fue así, ¿quién fue su madre? ¿Cómo transcurrió su vida? ¿A dónde desapareció? Esto es lo que convierte su historia no en polvo de archivo, sino en un detective del siglo XVI. Imaginen la situación: la hija perdida del gobernante más poderoso de su época, cuya vida personal fue documentada por escribas de la corte y embajadores extranjeros. ¿Por qué un misterio? Porque las fuentes dicen cosas distintas. Algunas crónicas otomanas mencionan su nombre cortésmente entre otras hijas, otras guardan silencio. No hay consenso sobre quién fue su madre. Las hipótesis más audaces le otorgan ese papel a la propia Hürrem Sultán, lo que sitúa a Razieh en el epicentro de las intrigas palaciegas. Ser hermana de Selim II y Mihrimah, pero permanecer en un segundo plano, es extraño. Las versiones más cautas sugieren que su madre fue una de las otras concubinas de Solimán, cuyo nombre y destino se perdieron en el olvido. Y eso ya es otro drama, la historia de una joven nacida del soberano, pero que permaneció en la sombra debido a una madre de menor estatus. ¿Y su destino? Aquí también silencio. No se han conservado datos fiables sobre su matrimonio, su descendencia o la fecha de su muerte. Parece disolverse en la niebla de la historia después de la mención a su nacimiento. Esta ausencia de información es, en sí misma, información. Nos hace reflexionar. ¿Fue deliberadamente borrada debido a algún escándalo palaciego o fue su vida tan ordinaria para una princesa otomana que los cronistas no la consideraron digna de una descripción detallada? O quizás el nombre Razieh es un error de un copista o un invento posterior. Este video no es una respuesta, sino una invitación a un laberinto. Recorreremos todas sus posibles ramificaciones. Primero, intentaremos separar los escasos hechos históricos de las capas y conjeturas posteriores. Luego, seguiremos a historiadores y archiveros turcos que buscan en documentos antiguos rastros de su posible matrimonio, propiedades, cualquier mención. Y finalmente, analizaremos por qué su figura, tan fantasmal, sigue agitando las mentes y formando parte de la cultura. ¿Listos para la investigación? Olviden por un momento los yataganes y las intrigas del harén. Esta es una historia sobre el silencio en los archivos, sobre cómo el silencio a veces grita más fuerte que cualquier crónica. La historia de la hija del gran Solimán, que quizás existió, pero prefirió o se vio obligada a permanecer en la sombra. Este viaje por los laberintos de la historia acaba de comenzar. Suscríbanse para no perderse los próximos videos. Cada suscripción es muy importante para nosotros y nos permite mejorar los videos, porque el misterio más fascinante es siempre el siguiente. Ser sultán en la primera mitad del siglo XVI es como ser director general de una empresa que es a la vez un ejército, una orden religiosa y un gigantesco negocio familiar con un único accionista principal. Y ese accionista es Solimán el Magnífico, ascendido al trono a los 26 años. Recibió el mando no de un simple país. Heredó una máquina de poder perfectamente engrasada, pero monstruosamente compleja. En el exterior,
el estruendo de los cañones bajo Belgrado y Rodas, el susurro de la seda de los diplomáticos desde París hasta Isfasán, el tintineo de las monedas en los bancos lombardos. En el interior, el silencio absoluto, casi metafísico, de su decisión. Él es el soberano del universo entero. Sobre el papel, porque la realidad del poder habitaba en tres mundos que chocaban constantemente bajo las cúpulas de Topkapi. El primer mundo, el diván, los genízaros y la burocracia. Aquí gobernaba la razón fría. El Consejo de Visires, el diván, era el centro neurálgico del imperio, donde se decidían cuestiones de guerra, impuestos y leyes. No en vano Solimán recibió el sobrenombre de Kanuni, el legislador. Tomó la Sharia y la calzó con las botas de la administración imperial. Sus códigos legales, los Kanunameh, son el manual de instrucciones más detallado para la operación de un Estado, desde el arancel por la venta de aceitunas hasta el castigo por sobornar a un juez. Era un intento de domeñar el caos de una superpotencia en crecimiento con la lógica del hierro. Pero esta lógica tenía su talón de Aquiles, el cuerpo genízaro, la infantería de élite, surgida del sistema del Devshirme, el impuesto de sangre, niños cristianos convertidos al Islam. Eran a la vez el pilar del trono y sus rehenes. Su rebelión era más temible que cualquier enemigo exterior. El sultán debía ser para ellos padre, comandante y bolsa, todo a la vez. El segundo mundo, el harén. Ese mismo. Si el diván era el cerebro, el harén era su sistema nervioso secreto y palpitante. No era simplemente la mitad femenina, era un estado autónomo dentro del Estado, con una jerarquía férrea, su propia economía, servicio de inteligencia y política. Miles de mujeres, concubinas, sirvientas, instructoras, eunucos guardianes y administradores. La cima de esta pirámide, en la época de Solimán, fue ocupada por una figura que reescribió las reglas del juego, Hürrem Sultán, una cautiva eslava que recorrió el camino de esclava a Haseki, la favorita oficial, y luego a esposa legítima del sultán. Fue un escándalo sin precedentes y una jugada maestra. El sultán se casó con una mujer del harén, rompiendo una tradición centenaria. Hürrem no se quedó simplemente en una amante, se convirtió en un operador político. Sus cartas a Segismundo II, Augusto, son correspondencia diplomática al más alto nivel, entre jefes de Estado. Construyó mezquitas, baños públicos, fundaciones pías, Vakif, creando su propia red de influencia y caridad. Y lo que es crítico, se convirtió en la madre de sus herederos. Sus hijos, Selim, Bayaceto, Jahangir, eran carne de la alianza entre el sultán y su poderosa esposa. Esto lo cambió todo. La lucha por el trono dejó de ser un asunto de numerosos hijos de diferentes madres igualados en estatus. Se convirtió en una guerra interna de una sola facción Hürrem, extremadamente cohesionada y ambiciosa. El tercer mundo, la familia como campo de batalla. Aquí convergían los hilos de los dos primeros. Los hijos de Solimán no eran meros vástagos, eran peones vivos en el juego por el futuro del imperio. Los hijos, potenciales herederos, eran enviados a gobernar provincias para ganar experiencia y, de paso, lejos de Estambul, para que no tramaran conspiraciones. Sus vidas pendían de un hilo, una calumnia, una sospecha de deslealtad, y el cordel de seda del verdugo resolvía el problema. Las hijas, un activo estratégico, se casaban con altos dignatarios, convirtiendo a los pashás más capaces en miembros de la familia. Era un movimiento genial. El yerno obtenía privilegios inconcebibles, pero su cabeza quedaba para siempre como prenda de lealtad. Una esposa princesa era su gloria y su eterna vigilante. Es precisamente en esta encrucijada de los tres mundos, el burocrático, el del harén y el familiar, donde aparece la figura fantasmal de Razie Sultán. Su posible nacimiento entre 1527 y 1530 no es una fecha casual, es el pico de la transformación.
En esos años, Hurrem, que ya había dado a luz a varios shehazades, consolidó definitivamente su carácter indispensable. Solimán estaba en la cúspide, Viena aún estaba por llegar, pero sus leyes ya estaban cambiando el país, y Sinan comenzaba a remodelar el rostro de Estambul. La crianza de Razia, si es que realmente existió y no murió en la primera infancia, transcurrió bajo el estricto reglamento de la jaula dorada. Lecciones del Corán, caligrafía, poesía, música. La rodeaban el lujo y la absoluta falta de libertad. Cada paso, cada visita, cada libro leído bajo la vigilancia de los eunucos. Su destino estaba predeterminado, un matrimonio con un pachá, no por amor, sino por conveniencia. Su cuerpo y su título se convertirían en el pegamento que uniría la lealtad de un comandante militar o administrador clave. Comencemos con la imagen de Razia Sultana que se muestra en la serie. En el episodio 118, en las estancias de Nasenin, no nace simplemente un niño, nace una niña, y el llanto de ese bebé del sexo femenino para Hurrem Sultán suena como la mejor de las sinfonías posibles. No es solo un alivio, es una victoria táctica. Nasenin queda embarazada prácticamente al mismo tiempo que Hurrem. En la geometría del harén y del palacio, esto es una amenaza directa. Un hijo habría debilitado la posición de Hurrem y sus vástagos. El nacimiento de Razia es una escena donde la biología se convierte en política. Una niña, a diferencia de un niño, no es una pretendiente al trono. Es una moneda de cambio en futuros matrimonios dinásticos, pero no un arma aquí y ahora. Hurrem, apenas repuesta de su propio parto, se apresura a ver a Nasenin no con felicitaciones vacías, sino con una demostración de fuerza. Estoy aquí, lo veo, tu amenaza ha sido neutralizada. A la recién nacida Razia la vemos solo un instante, un bulto en encajes, el silencioso resultado final de un gran juego. Luego, la niña aparece brevemente en pantalla en Manisa, en la escena de la muerte de su madre. Esta es la segunda y última aparición en vida de Razieh. Un niño que pierde a su madre en un entorno donde la maternidad es el principal capital, está condenado a la periferia de la trama. Y después, silencio. Los episodios se suceden, hierven las pasiones en torno a Hurrem, Ibrahim Pasha, Rustem, los príncipes luchan por el poder. Sobre Razieh, ni una palabra. Su destino, sus días en las estancias del harén bajo el cuidado de alguien, las enfermedades infantiles o las alegrías, todo queda fuera de los corchetes de la narrativa principal. Se convierte en un personaje mencionado solo en el contexto de los demás. Hasta el capítulo 127. Aquí, los guionistas y el director realizan un movimiento poderoso, casi cinematográfico. No vemos su enfermedad, no oímos el susurro previo a la muerte. En su lugar, vemos a Solimán el Magnífico de pie ante una pequeña y modesta tumba infantil. Este es el clímax de toda la historia de Razieh en la serie, presentado a través de su desenlace. Toda su vida se condensa entre dos puntos: su primer llanto en el capítulo 118 y la fría lápida en el 127. El silencio que rodea su muerte es más elocuente que cualquier escena llorosa. ¿Por qué no lo mostraron? Quizás por el ritmo narrativo, quizás por el deseo de evitar un sentimentalismo excesivo. Pero en ese vacío reside la esencia de su destino en pantalla. Ella fue hija de Solimán solo nominalmente, en el sentido documental. Su verdadero papel en la serie es el de un triste símbolo, un recordatorio de la fragilidad de la vida en la jaula de oro de una dinastía, donde solo importa aquel que puede perpetuar el linaje o influir en la lucha por el trono. Su tumba no es solo el final de una niña, sino una condena silenciosa a un sistema en el que incluso la sangre sultánica no garantiza atención si no formas parte del gran esquema sucesorio. Los creadores de la serie trabajaron con la historia como con plastilina, moldeándola en una saga fascinante, aunque no siempre precisa. Razieh Sultán, en su versión, es un personaje profundamente condicional.
Su nacimiento, vida y muerte sirven a los fines de la dramaturgia. Mostrar la tensión entre Hürrem y Nazanin, subrayar el cruel pragmatismo de la política del harén, añadir pinceladas trágicas a Solimán en su rol de padre que pierde a un hijo. Ella es la herramienta perfecta para una percepción fragmentaria. Su historia no se extiende, se nos presenta en destellos de imágenes, la recién nacida, la huérfana, la lápida. Cada destello está densamente cargado de significado y emoción sin requerir una larga historia previa. Todo lo demás se imagina solo. La historia de Razieh en la serie es una clase magistral de narración mediante recursos secundarios. Ella no está, pero se la recuerda. No la mostraron, pero su muerte es una de las escenas más poderosas. Fue una anomalía estadística en la gran política, pero son precisamente estos destinos, rescatados por un haz de luz del polvo de los archivos, los que nos hacen mirar, empatizar y debatir sobre la historia. Ahora hablemos de quién fue realmente Razieh Sultan. Primera versión. La imagen que todos tienen en mente. Los salones dorados de Topkapi, Hürrem, los genízaros, el brillo del poder. Pero rebobinemos la cinta. Antes de toda esta ópera imperial. Manisa, década de 1510. Una capital provincial donde el joven príncipe Suleimán, hijo de Selim el Severo, aprende a administrar un sanjacado. Es su liga menor, un entrenamiento obligatorio antes del gran espectáculo. Y aquí no está el lujo de Estambul. Aquí hay estrechez, aburrimiento y la necesidad de conseguir un heredero. En esta rutina irrumpe ella, Fulane, no una cautiva de las campañas europeas, no un regalo diplomático. Aparece por orden personal del Shehzade, la primera elección del futuro sultán del mundo. Podríamos imaginar una tormenta de sentimientos, pasión, primer amor. Pero la historia de los otomanos no es una novela, sino un frío manual de estrategia. El objetivo, un hijo, un heredero varón que consolide la posición del príncipe frente a sus propios hermanos y las intrigas cortesanas. Y entonces llega el tan esperado acontecimiento, el parto. La cámara está llena de comadronas. Al otro lado de la puerta, Suleimán aguanta la respiración en espera. Se escucha el primer llanto. Una niña. En este mismo instante, la biografía de Fulane Hatun, por decirlo de algún modo, llega a su fin. ¿Cumplió su misión? Sí, pero no la que se esperaba. Dio a luz a Razieh Sultan, la primera sangre, la primera hija, la primera decepción. En un sistema donde una niña era un reproche viviente, un recordatorio de un fracaso, el interés de Solimán, esa frágil flor de atención, se marchita en cuestión de días, no por crueldad, por la simple y férrea lógica de la dinastía. Las emociones son un lujo que un príncipe que lucha por el trono no puede permitirse. No tiene tiempo para sentimentalismos, solo tiene un horario: concebir un hijo. ¿Y Razieh? La niña cuyo nacimiento marcó el comienzo del olvido materno, le dieron un nombre lleno de gracia y esperanza: Razieh, la amada, la agradable. La ironía es que el único misterio se convirtió en su propio destino, oculto para siempre bajo el polvo de los siglos. Es un fantasma en los mismos albores de la gran crónica. Luego, la peste llega a Manisa, ese asesino impersonal e indiferente ante el cual palidecen incluso las ambiciones de los príncipes otomanos. No mira títulos. Razieh Sultan, hija del futuro Solimán el Magnífico, no llega a cumplir un año. Su vida se trunca no en la cima de la gloria, sino en el primer impulso, silenciosa y cotidianamente. El final de esta primera versión es un dramatismo puro y helador. Pasa un poco de tiempo. La muerte del padre, un traslado apresurado a Estambul, un ascenso vertiginoso al trono. Solimán, ahora Padishah, abandona Manisa para entrar en la historia. Con él viaja una nueva esperanza, Mahidevran, que ya le ha dado un hijo, Mustafa. ¿Y Fulane? Aquella primera mujer, madre de su primogénita, no hay lugar para ella en la jaula dorada de Topkapi.
Su billete al futuro fue de un solo uso. La envían al viejo palacio, al vertedero de la historia de la dinastía otomana, un asilo de viudas, el olvido. Entonces, ¿quién fue Razieh Sultan en esta versión? No un personaje, no una heroína, es un punto en una lista. La primera línea en la columna de hijos, pronto eclipsada por las marcadas anotaciones sobre los shehzades, Mustafa, Mehmed, Selim, Bayezid, Jihangir. Su destino es un borrador, el primer intento de pluma no del todo exitoso antes de la creación del gran poema de la dinastía. Una tragedia que cabe en una crónica escueta. Nació, fue hija, murió. Su historia es el cimiento fantasmal sobre el que se construirá toda la mitología del padre, de sus famosas esposas e hijos, que se destriparán unos a otros. Ella es el preludio silencioso a una sinfonía ruidosa, sangrienta y magnífica. Así que, dejemos a un lado la primera versión. Hay otra, más callada, entre bastidores, que no huele a aceite de rosas, sino al polvo de antiguos pergaminos y al frío de los aposentos vacíos del harén. Una versión en la que Razieh Sultan es un recordatorio vivo de la mayor derrota del magnífico Suleimán. Aquí todo comienza no en una cuna, sino en un lecho de enfermo, el lecho mortal de Hurrem Sultán. Mientras el cuerpo de la mujer más influyente del imperio se extinguía lentamente, la maquinaria estatal, engrasada por Suleimán, ya buscaba nuevos puntos de equilibrio en un mundo sin su mirada. Y los encontró no en cualquier lugar, sino en la persona de Melexima Hatun. No otra cautiva del mercado, sino una mujer de su entorno, probablemente inteligente, observadora y lo suficientemente discreta para estar cerca cuando el mundo se desmorona. Se convirtió no tanto en un consuelo, sino en un puerto silencioso. Y medio año después de que la tierra absorbiera el cuerpo de Roxelana, el harén y con él todo el imperio conoció la impactante noticia: el sultán volvería a ser padre. No fue una noticia feliz, fue un terremoto político. Imaginen por un segundo el ambiente en el Estambul de 1558-1559. La facción del Shehzadeh Selim y la del Shehzadeh Bayezid ya habían cruzado las dagas de sus miradas. Toda la energía del Estado se dirigía a preparar la lucha por el trono entre dos príncipes adultos y experimentados. Y entonces, una recién nacida, una niña, una hija tardía, una hija después de la era de Hurrem. De haber sido un varón, quizá lo habrían eliminado rápida y silenciosamente, como una amenaza a la estabilidad dinástica. Pero una niña no era peligrosa, era una inconveniencia, un símbolo viviente de que el sultán, aún lleno de vigor, podía empezar de nuevo, de que podía surgir una nueva favorita, un nuevo clan, nuevos herederos. Melexima y su hija Razieh se convirtieron en un hueso en la garganta para todos, tanto para los rivales shehzadés como para la poderosa Mirimá Sultán, que veía en ellas el fantasma de una nueva madre, y para los visires, hartos de las guerras del harén. Y después, silencio. Un silencio atronador, opresivo, de las fuentes históricas. Razieh no aparece en las crónicas con festividades espléndidas, no se escribe sobre su infancia. Es un fantasma que crece en silencio en la jaula dorada de Topkapi, hasta que llega el acto final. Año 1566. La última campaña de Solimán. Termina no con un triunfo, sino con la muerte del soberano frente a las murallas de Sigetvar. Y en ese preciso instante, cuando la noticia aún vuela hacia Estambul como un pájaro negro, el mecanismo del poder se activa con una precisión inhumana. El nuevo sultán, Selim II, está ocupado en una sola cosa: consolidar el trono. Y he aquí una de sus primeras órdenes. Melexima Hatun y su hija, la media hermana de Razieh Sultán, al Palacio Viejo. No es un destierro honorable, es la inexistencia política. El Palacio Viejo no es un palacio, sino una prisión de honor,
el olvido con guantes de terciopelo. Allí enviaban a las concubinas viudas, a las favoritas apartadas, a las princesas innecesarias. Un arresto encubierto de cuidado. Todo. Telón. Y aquí la historia de Rasillé se interrumpe en el momento más interesante. ¿Qué fue de ella, una joven de sangre otomana dentro de aquellos muros? ¿La casaron con algún bajá para diluir sus genes para siempre en la nobleza provincial? ¿O vivió, como tantas otras, una vida en el silencio y el anonimato, muriendo de melancolía o enfermedad en la flor de la vida? He aquí una amarga ironía de esta versión. Rasillé Sultán, hija del más grande de los sultanes, se convirtió en el polo opuesto de lo que fue su famosa madrastra Hürrem. Hürrem, una concubina de origen desconocido, luchó por el poder, cambió las leyes, su nombre resonaba con fuerza. Rasillé, nacida en palacio, fue borrada de la historia de forma deliberada y metódica. Es víctima no de la malicia de una persona concreta, sino de la fría lógica de la maquinaria imperial. Su existencia alteraba el nuevo orden, y el orden la eliminó. ¿Quién fue entonces? No una princesa de cuento, más bien una testigo silenciosa. Testigo de cómo la vida personal del padishá se convertía en herramienta política, de cómo el imperio, al tiempo que lloraba a su padre, borraba sin remordimientos su última felicidad personal. Su destino no es un agujero en la historia, sino un lienzo vacío dejado intencionadamente. El silencio de los archivos, en su caso, es más elocuente que cualquier palabra. Ese silencio es su verdadera biografía, la biografía de una hija innecesaria, cuyo nacimiento fue un milagro tardío y cuya vida fue el primer acto de una nueva era, ya menos esplendorosa. Pero existe una tercera versión, históricamente la más probable. Dejemos a un lado las tramas especulares de las series y los chismes palaciegos. Miremos en esa grieta donde la historia oficial prefiere no ahondar. Una versión que no embellece las crónicas, pero que respira una extraña y punzante humanidad. Ahí tienen un hecho frío que da la vuelta a toda la imagen. Mahidevran no tuvo 2 hijos, tuvo 3. Entre el trágico nacimiento del primer hijo, Ahmed, y la llegada al mundo del Shehzade Mustafa, el príncipe cuyo nombre resonó durante décadas en el imperio, hubo otra vida, silenciosa, pasada por alto por los cronistas. Una niña. Se llamaba Rasillé. Ahora, alto. Recordemos el principio fundamental de la corte otomana. Todo lo que no era perfecto, todo lo que no se ajustaba a la imagen de la dinastía todopoderosa, debía ser ocultado. Cada embarazo, cada nacimiento en el harén del sultán era un acto de alta política. Y es en esta mecánica impecable donde aparece un niño que no encaja en el sistema. Los historiadores, al cotejar registros dispersos y alusiones, llegan a una conclusión. Rasillé Sultán nació con síndrome de Down. Es entonces cuando aparece esa definición de las crónicas, la solar. No es una metáfora poética, es un término preciso y cuidadoso de la época que describía su condición. Una niña con el sol en su interior, en un mundo donde solo se valoraba el cálculo frío. Los tiempos son elocuentes. Ella llega al mundo en un momento de gran transición, cuando Solimán y toda su corte acaban de establecerse en el corazón del poder, en Topkapi. El mundo cambiaba con rapidez vertiginosa. El ascenso de Hürrem fue como un meteoro, cegador para todos, incluido el padishá. La atención del gobernante, que hasta hace poco estaba puesta en la madre de su heredero, Mahidevran, ya se deslizaba hacia la nueva favorita. Y en medio de esto, una niña que no requería decisiones políticas, sino una participación infinita y paciente. Y Solimán se enfrentó a algo ante lo que todo poder es impotente. Tomó una decisión acorde a su tiempo, práctica y sin sentimentalismos. Rasillé no podía quedarse en la corte. Se habría convertido en un recordatorio vivo de la imperfección, de la debilidad de la dinastía. Pero no renunció a ella. Encontró,
quizás el lugar más seguro de su universo. La niña fue confiada a Yahya Efendi, el hermano de leche del sultán, un médico experto y un hombre cuya lealtad no admitía dudas. La orden era clara: hacer todo lo posible, curarla, aliviarla, darle una oportunidad. En ese gesto residía toda la contradicción de Solimán, no como padre, sino como soberano, dictando una orden de salvación que debía permanecer en secreto. Y después, el imperio lo absorbió por completo. Intrigas, guerras, una lucha interminable por el poder, donde la mayor amenaza resultó ser su propio hijo, Mustafa. Razzie desapareció de la vista de su padre. Se convirtió en un fantasma silencioso del que rara vez se hablaba. Pero esto es lo importante: no desapareció del todo. En la hacienda de Yahya Efendi, lejos de los salones de mármol y los susurros de los eunucos, Razzie creció. Conoció a Yahya como a un padre, y él, sufí y sanador, le dio algo más valioso que los lujos palaciegos: una vida normal en una atmósfera de aceptación y bondad. Su singularidad floreció no como un defecto, sino como un don excepcional. Las fuentes, ya libres de la censura de palacio, destacan su activa labor benéfica, su carácter amable, su vitalidad. No fue una reclusa que sufriera en silencio, se convirtió en una persona, en el mundo que su padre adoptivo creó para ella. Y entonces llegó el año 1553, un rayo en un cielo despejado que estremeció a todo el imperio. Por orden de Solimán, el príncipe Mustafa fue ejecutado, su hermano. Para Razzie, esta noticia no fue un evento político, sino una catástrofe personal. Aquel lejano padre biológico, cuyo nombre quizás solo se mencionaba en raras ocasiones, ahora se revelaba bajo la imagen de un asesino de su propio hijo. Su reacción fue de una claridad absoluta y de una fuerza simbólica increíble: la renuncia. Ella, hija del padishá, renunció voluntaria y definitivamente a Solimán y a todo lo relacionado con su sangriento trono. No fue ella quien fue rechazada por él, sino ella quien rechazó su mundo. Junto con Yahya Efendi, abandonó incluso las afueras de la capital, partiendo hacia la vida real y la familia verdadera. Murió a los 45 años. Para el siglo XVI, una edad respetable, que indica buenos cuidados, y su último refugio habla más elocuentemente que cualquier título. Razzie Sultán no está enterrada en un fastuoso mausoleo de la dinastía otomana, sino en la tumba de su padre adoptivo, Yahya Efendi. Su lápida es sencilla, su historia borrada de los libros de texto. Pero es precisamente en esta versión donde se esconde el gran secreto. Esta no es una historia de intrigas palaciegas, sino de una rara compasión dentro de aquellos muros, de cómo el hermano de leche del sultán resultó ser un verdadero padre, de cómo la hija imperfecta encontró mucha más paz interior que sus brillantes hermanos y hermanas podridos en las jaulas doradas del poder. Así que tenemos 4 historias, 4 guiones para un papel que, en apariencia, es secundario. ¿Cuál de ellos elige nuestra imaginación? Es una cuestión de química personal entre los hechos y el corazón. La versión serial es pura narrativa, construida para el máximo impacto dramático, una niña símbolo, un argumento puntual en la guerra de titanes, su nacimiento una jugada estratégica de Hurrem, su breve aparición una pincelada emocional y su tumba al final un punto conveniente para poner puntos suspensivos en el destino de la dinastía. Es esa historia para almohadas de terciopelo, donde cada personaje sirve a la trama
y no al revés. Hermoso, trágico, estéril, como una postal brillante del pasado otomano. La primera versión histórica no huele a seda, sino al polvo de los caminos y a la cal de Manisa. Aquí no hay lugar para pasiones épicas, solo la cruel aritmética del poder. Fulané no es una rival, es una estadística. El nacimiento de una hija no es una alegría, sino una decepción, una rama sin salida en el árbol dinástico. Y la peste se convierte en un contable impersonal que da de baja lo que, para los ojos del padre, ya no tenía valor. Es la historia de cómo las grandes personas se vuelven grandes, a menudo a través de la indiferencia y un egoísmo determinado. Frío, despiadado, pero hay una versión probable. La segunda versión ofrece un giro intrigante. Solimán no como el eterno viudo afligido, sino como un hombre vivo. Melexima Hatun, un fantasma que surge en el intervalo entre épocas, el último destello antes del ocaso. Aquí, Razié es la hija del ocaso, nacida del cansancio y, tal vez, de un breve consuelo. Su destino es ser desterrada junto a su madre al antiguo palacio, a la nada de la historia. Es una historia sombra que atrae precisamente por lo que deja sin decir. Pinta a Solimán más humano, pero también más azaroso. Su gran amor quedó atrás, y por delante solo hay deber y una soledad que intentó, pero no pudo o no quiso llenar. Y por último, la tercera versión, la que gusta a los historiadores por su complejidad aterradora y hermosa. Aquí no hay blanco y negro, solo el doloroso y multifacético gris de la vida. En la vida real. Aquí, Razié no es un episodio, sino un destino pleno. Hija de la rechazada Mahidevran, hermana del ejecrado Mustafa, la niña solar en un mundo de fríos cálculos. Esta no es una historia sobre el olvido, sino sobre una eliminación consciente. Solimán no se olvidó de ella. La encomendó a su hermano de leche, Yahá, el mejor médico, con la esperanza de un milagro. Es un gesto en el que se mezclan de manera extraña el cuidado paternal, la vergüenza y el pragmatismo político. Una hija enferma no encajaba en la imagen del sultán infalible. Pero es esta versión la que concede a Razié un don increíble, una vida propia, tachada de las crónicas palaciegas, pero llena de sentido. Crece no como una especial, sino como una persona, bondadosa, diligente, que encuentra una familia en su padre adoptivo. Es enterrada como la hija de un padre amoroso, no como una unidad estadística en la dinastía de quien la engendró. ¿Cuál es entonces la verdad real? Quizás aquella que nos hace reflexionar no sobre fechas, sino sobre personas. La serie nos ofrece un hermoso cuento. Las dos primeras versiones históricas son un informe seco sobre los mecanismos del poder. Pero la tercera, esa rompe el molde. Muestra que incluso en las férreas tenazas de la corte otomana pudo germinar una historia distinta, humana. Una historia no sobre cómo se usó a alguien, sino sobre cómo se salvó. No sobre cómo se olvidó, sino sobre cómo se amó a pesar de todo. Razié Sultán, sea quien haya sido, deja de ser un misterio. Se convierte en un espejo. Miramos en él y vemos una lágrima conveniente para la trama, el cálculo indiferente de los poderosos, o una verdad compleja y punzante para la conciencia sobre la misericordia escondida en la sombra del trono y sobre la dignidad que puede preservarse, incluso habiendo sido borrada de todas las crónicas oficiales. La elección, como siempre, es nuestra, pero es precisamente esta posibilidad de elegir lo que convierte la historia no en una colección de hechos, sino en un diálogo con el pasado que ya dura 500 años.